Hola, vamos a dar comienzo al tutorial del sable, del arma del sable. Hemos hecho ya tutoriales de espada, de florete y ahora nos toca nuestro último arma, que es el sable. Bueno, ¿qué vamos a ver en este tutorial? Pues vamos a ver las características del sable, tanto físicas como técnicas y teóricas básicas, ¿de acuerdo? Vamos a dar un comienzo recordando un poquito cómo es el sable. El sable está compuesto por la hoja, ¿de acuerdo? La cazoleta y el puño. Y luego tiene esta parte de aquí que se llama pomo, que es una tuerca que une todo el conjunto. El sable es el único arma de corte. ¿Por qué es el único arma de corte? Porque era un arma de caballería. Lo llevaban los jinetes a caballo en las batallas. Por eso es el único arma de corte, ya que era más sencillo en la batalla tocar al adversario de tajo que tocarlo de estocada de punta. También se puede tocar de estocada de punta, pero la mayoría de los golpes siempre los vamos a dar con el filo, con el contrafilo o con los planos, ¿de acuerdo? Filo, contrafilo y planos. ¿Qué es esa parte de la soja? Esta parte de aquí, si sigo el cierre de la cazoleta, me voy a encontrar con el filo. Lo contrario es el contrafilo y luego está el plano externo y plano interno. Esas son las cuatro caras de la hoja. Y a la vez que tenemos cuatro caras de la hoja, tenemos tres porciones: tercio débil, tercio medio y tercio fuerte. Resumiendo, hoja, cazoleta, puño, pomo. La hoja se divide en tres porciones: tercio débil, tercio medio, tercio fuerte. Y la hoja tiene cuatro caras: filo, contrafilo, plano externo y plano interno. Las características que tiene el sable a nivel deportivo es que el sable es, al igual que el florete, es un arma de convención. ¿Qué significa eso? Pues las armas de convención son las que se rigen por prioridades. Entonces, voy a explicarlo. El atacante lleva una prioridad respecto a la persona que va haciendo la acción contraofensiva. La acción ofensiva, cuando yo voy hacia adelante y el contrario va hacia atrás y nos tocamos al mismo tiempo, la acción ofensiva lleva una prioridad sobre la acción contraofensiva. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy hacia atrás y el atacante me va atacando y me toca, yo tengo que hacer alguna acción para evitar ese tocado y robar la prioridad. Yo siempre explico que la prioridad es un poco como una pelota de tenis. Yo voy hacia adelante, llevo esa prioridad. Finalizo mi ataque, toco, como tengo esa prioridad, gano el tocado. Hay diferentes acciones para robar esa prioridad, como son las acciones de defensa, las paradas respuestas. Si yo voy atacando, que llevo la prioridad, hago una acción de ataque y el contrario se defiende deteniendo mi golpe, la prioridad se pondría en él y tendría derecho a tocarme. Tendría que hacer yo otra acción para volver a robar la prioridad. Lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando expliquemos las paradas respuestas. Bueno, pues ya sabemos cómo es el filo, el contrafilo y los planos, la cazoleta y la toma del arma. ¿Cómo vamos a coger el arma? El arma lo vamos a coger, me voy a poner el guante. Cogiendo los dos dedos en pinza, siempre veréis que los puños tienen una superficie plana. Ahí vamos a poner el dedo gordo. Justamente bajando el contrafilo caería nuestro dedo gordo. Y el dedo índice pellizcando el sable de esta manera, y ahí pondría corazón, anular y meñique. Ahí. El sable nunca se coge como un puño. ¿Por qué? Porque con el dedo gordo y el dedo índice vamos a controlar la hoja y con el dedo gordo vamos a controlar la presión a la hora de ejecutar las paradas. Y vamos a trabajar los golpes siempre con los dedos en pinza y tocando con los dedos. Así vamos a coger el sable. Ya sabemos coger el sable. ¿Dónde vamos a tocar con el sable? Solo de cintura para arriba. ¿Por qué solo tocamos de cintura para arriba si la espada se puede tocar en todo el cuerpo? Pues porque el jinete en el combate, si le heríamos en las piernas, podría seguir combatiendo. Mientras que si le heríamos de cintura para arriba, podíamos inhabilitar a ese soldado o a ese hombre que estaba en las batallas. Entonces, por eso vamos a guardar el blanco que se guardaba anteriormente en las batallas a caballo, de cintura para arriba. Bueno, ya sabemos cómo cogemos el arma y dónde tenemos que tocar. Entonces, la guardia con el sable.
Cuando yo me coloco en guardia con el sable, me tengo que poner en una posición en que mi arma cumpla la función de cubrir dos blancos. Dos blancos que son el flanco y la figura. ¿Qué es eso de los blancos? Los blancos son los lugares designados que tenemos para tocar al adversario. Para tocar al adversario técnicamente correcto. Eso no significa que no puedo tocar aquí, aquí, aquí o aquí. Pero el golpe realmente está bien dado cuando tocamos en los blancos. Entonces, los blancos que tenemos son la cabeza, la figura, el flanco y el trasero. Los blancos los nombres los dan en función de la posición de la mano, si la mano está en pronación o si la mano está en supinación. Cuando la mano está en pronación, con los nudillos hacia el techo, estoy en blanco de figura y flanco. Y cuando la mano está en supinación, con las uñas hacia el techo y nudillos hacia el suelo, estoy en blanco de travesón. Entonces, ¿qué es eso de que los blancos son los lugares donde toco? La cabeza, la figura, el flanco y el travesón. Si veis la posición de mi mano, cabeza, figura, flanco, travesón. ¿Veis cómo la mano cambia de pronación cuando estoy en línea de flanco y de figura y supinación cuando estoy en línea de travesón? Vuelvo a repetirlo: cabeza, figura, flanco y travesón. ¿Con qué parte de la hoja voy a tocar? Puedo tocar con cualquier parte de la hoja, pero ahora, y para mecanizar e interiorizar el gesto correcto, voy a tocar con el filo. Entonces tengo que enfrentar el filo al blanco. Si yo tengo, y eso me lo va a dar indicativo el cierre de la cazoleta, si yo tengo el cierre mirando hacia el exterior, no estoy tocando con el filo, estoy tocando con un plano. Imaginaros que toco con el cierre hacia arriba, estoy tocando con el contrafilo, es un error, ¿de acuerdo? Tengo que tocar correctamente con el filo indicando al blanco. Es muy importante que atendamos a cómo ejecutamos el golpe, que el golpe vaya bien conducido hacia el blanco. Vale, tocamos con el filo y tocamos a los blancos. Pero también hemos dicho que podemos tocar la estocada de punta. ¿Cómo ejecutaríamos la estocada de punta? Bajando la punta, enfrentando el filo hacia el exterior y extendiendo el brazo, para que la hoja haga una curvatura. Si yo giro mucho la mano y quiero tocar, mirad cómo tocaría. Es un error en el gesto técnico del golpe de punta. 1, 2. 1, 2. ¿De acuerdo? Es muy importante que también aprendamos a tocar bien con la punta. Bueno, pues ya sabemos cómo vamos a ir en los golpes. La guardia, en el sable, hemos dicho que la guardia tiene que cubrir dos blancos, lo que hemos estado haciendo. Ahora, ¿qué blancos tiene que cubrir? El flanco y la figura. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lance un golpe al flanco, por línea externa, ¿de acuerdo? Su sable tiene que cubrir el flanco. Y si yo lanzo un golpe a la figura, su sable tiene que cubrir el flanco. Si el contrario estuviese mal puesto en guardia, yo le podría tocar al flanco, le podría tocar a la figura, le podría tocar a la cabeza y le podría tocar al travesón. Entonces, ya con la guardia vamos a aprovechar y vamos a cubrir ya el flanco y la figura. Hay maestros que ponen en guardia descubriendo el blanco y ejecutan luego un movimiento de parada de tercera, que vamos a explicar más adelante, para detener los golpes. Yo siempre explico que la guardia siempre ya es una posición ya solicitada para poder parar bien el flanco y la figura con la parada de tercera. Bueno, vamos a continuar con la teoría. Cabeza, figura, flanco y travesón. Golpe en punta, posición de guardia, cubriendo el flanco y la figura, que ya vamos a ver que la posición de guardia es lo mismo que la posición de defensa de tercera. ¿Qué es un golpe simple o un golpe recto? ¿De acuerdo? Golpe simple o un golpe recto es una acción que se ejecuta en un solo tiempo y que se inicia y se acaba en una misma línea. En la línea de la cabeza, o en la línea de la figura, o en la línea del flanco, o en la línea del travesón. Entonces, yo lanzo mi golpe, simple o recto, ¿de acuerdo? A la cabeza.
lanzo un golpe simple, un golpe recto al flanco. Lanzo un golpe recto al flanco, o lanzo un golpe recto al travesón. Si veis, la mano no varía de un tamaño grande para poder tocar al blanco. Siempre está centrada al eje frontal de nuestro rival. Y una vez que se ejecuta el tocado, la mano vuelve correctamente a la posición de guardia, a la posición de tercera. Vale, ya sabemos lo que es un golpe simple y un golpe recto, que es un golpe que se inicia en un mismo blanco y acaba en ese blanco. Que es un golpe simple e indirecto. Es el golpe que inicia en un blanco, pero acaba en otro, sobre todo por una reacción del contrario, que yo no hago aposta. ¿De acuerdo? Me explico. Imaginaros que el contrario me va a lanzar un golpe a la cabeza y de repente mueve la mano y se va a proteger la cabeza. Mi golpe tiene que variar para que yo pueda tocar a otro blanco y no me pare. Eso se llama un golpe simple e indirecto, que se confunde mucho la gente con la acción de finta y golpe. Pero el ataque simple e indirecto es cuando yo inicio un golpe que quiero tocar, pero por una reacción del adversario que no era mi intención provocar, me veo obligado a cambiar de línea. Golpe recto, golpe simple e indirecto a los blancos. Vale, ahora ya sabemos tocar a los blancos y al igual que nosotros tocamos a los blancos, el adversario nos toca a los blancos. ¿Qué sucede? Para que no nos toque tenemos que hacerlo de dos maneras. Uno, protegernos con distancia, dando distancia y evitando el golpe del contrario. Dos, con la posición de parada o defensa. ¿Cuáles son las posiciones de defensa en un sablista? La guardia, como hemos dicho antes, es la posición de defensa, la parada de tercera, que nos cubre el flanco y la figura. Todos los golpes que nos lancen al flanco y la figura los va a detener mi guardia de tercera. La posición de cuarta, que nos va a cubrir el travesón. Todos los golpes que vengan al blanco del travesón los va a detener mi posición de cuarta, mi parada de cuarta. Y la parada de quinta, que nos va a cubrir la cabeza. Lo mismo, por encima y por delante de la cabeza un palmo, todos los golpes que lancen a la cabeza los va a detener mi parada de quinta. Posición de tercera, posición de cuarta y posición de quinta. Tenemos dos paradas más que son la posición de segunda, la parada de segunda que va a cubrir todos los golpes que vengan al flanco y a la cara baja de la mano, y nos va a cubrir también la posición de prima, que nos va a cubrir los golpes que vengan al travesón. Posición de tercera, cubrimos flanco y figura. Posición de cuarta, cubrimos el travesón. Posición de quinta, cubrimos la cabeza. Posición de segunda, cubrimos el flanco y la cara baja de la mano. Posición de prima, cubrimos el travesón. Tercera, cuarta, quinta, segunda y prima. Ese conjunto de paradas son los que vamos a utilizar para protegernos de los golpes del adversario. Si os fijáis, lo que hacemos es generar una caja alrededor del tirador. Un lado de la caja, otro lado de la caja, otro lado y otro lado. Esas son las posiciones que tenemos que tomar para detener los golpes del contrario. La posición de tercera cubre el flanco y figura, la posición de cuarta cubre el travesón, la posición de quinta cubre la cabeza, la posición de segunda cubre la avanzada y el flanco, y la posición de prima cubre el travesón. ¿Qué sucede cuando ya hemos detenido el golpe del contrario? Cuando yo detengo el golpe del contrario, a continuación lo que hago es responder al adversario. Nuestro maniquí no se mueve, entonces quiero que uséis la imaginación para imaginaros que me va a golpear al travesón, él va a golpear, yo voy a detener su golpe y a continuación ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una respuesta. Si él me golpea la cabeza, yo paro quinta,
¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a hacer una respuesta. Si me para a tercera, si me golpea a tercera, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una respuesta. Lo mismo con segunda y lo mismo con prima. Siempre que paro, contesto al adversario. ¿Por qué? Porque la parada hace robar la prioridad al adversario. Si recordáis al principio del tutorial, os he comentado el tema de la prioridad. Si yo voy atacando y el contrario me detiene el golpe, mi prioridad se pone en él y tendría derecho a responder. ¿Qué sucede? Si él me responde y yo le vuelvo a parar y le vuelvo a contestar tocándonos los dos a la vez, ¿quién ganaría el tocado? Yo, porque le he vuelto a robar la prioridad. Imaginaros la pelota que hemos dicho al principio. Yo llevo la pelota, él me para, la pelota se pone en él, me responde, yo le paro, la pelota vuelve a mí, vuelvo a tener la prioridad, nos tocamos a la vez y yo ganaría el tocado. Yo ganaría el tocado. Entonces, tenéis que tener muy claro que la parada roba la prioridad al adversario. Entonces la vamos a usar como acción defensiva. ¿Qué otras acciones roba la prioridad? Por ejemplo, las acciones de distancia. Si yo hago un ataque y fallo, la prioridad se pondría en él y tendría derecho a responder. Ganaría el tocado. Os pregunto, imaginaros, yo hago un ataque, fallo, él responde, yo le paro y nos tocamos a la vez, ¿quién gana el tocado? Ganaría el tocado yo. ¿Por qué? Porque he sido el último que me he hecho parada respuesta. Mirad, ataque mío fallido, la prioridad es de respuesta, yo me detengo, la prioridad pasa a mí y ahora nos tocamos a la vez, yo ganaría el tocado porque soy el último. Bueno, tenemos claro las paradas. Resumiendo, parada de tercera, cuarta, quinta, segunda y primera o prima. Siempre que paramos, a continuación respondemos. ¿Dónde podemos responder? Podemos responder a cualquier flanco. Hay respuestas directas de quinta a flanco, tercera cabeza, cuarta travesón, pero realmente podemos responder donde queramos. Yo de quinta puedo tirar al travesón, de cuarta puedo tirar al flanco, pero cuando practicamos al inicio, pues normalmente siempre las respuestas las vamos a hacer a la cabeza. Yo voy a parar cuarta y voy a hacer respuesta a la cabeza. Voy a parar quinta, voy a hacer respuesta a la cabeza librando el hierro del contrario, voy a parar tercera, respuesta a la cabeza, voy a parar segunda, respuesta a la cabeza, voy a parar prima, respuesta a la cabeza. Podría hacerlo a diferentes blancos. Son ejercicios que podéis practicar tanto en casa ahora como en la sala con compañeros con el maestro. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente gesto. Los golpes compuestos. Cuando hemos explicado antes los golpes simples, eso se llaman golpes simples o golpe recto o un ataque directo, ¿de acuerdo? Un ataque directo, como hemos dicho antes, que el ataque de la prioridad es cuando yo ejecuto un golpe en un solo tiempo a un blanco. Vale. Golpe compuesto o ataque compuesto, ¿veis? Ataque simple, ataque compuesto. ¿Qué significa eso? Los ataques compuestos son las acciones que se rigen de dos tiempos o más. ¿Cuándo vamos a hacer los tiempos? Cuando vamos a hacer engaños, que se llaman fintas. Las fintas son engaños. Hacemos creer al adversario que vamos a tocar un blanco para crear una reacción. ¿Cuál es esa reacción? El movimiento de la mano del adversario. Entonces, imaginaros, nuestro maniquí no se mueve, pero tenéis que imaginar que si yo le hago una finta al travesón, ¿de acuerdo? Le hago creer que voy a tocarle al travesón, él normalmente ¿qué haría? Movería su mano para desplazarla a cuarta. Y de ahí ¿qué haríamos? Cambiaríamos y tocaríamos el flanco. Eso se llama acción compuesta. Finta, engañamos, golpe. ¿Qué tenemos que tener muy importante en la ejecución de la finta? La hoja. No podemos meter la hoja. Tenemos que tener la hoja, ¿de acuerdo? Amenazamos con la cazoleta, metemos la hoja
lo justo para que cuando él ejecute la parada no nos choque el hierro y de ahí poder tocar bien al blanco. Muy importante que cuando hagamos la finta no metamos la hoja. Si metemos la hoja, entonces es cuando se va a suceder la parada del adversario y el adversario va a tener derecho a la respuesta, como hemos dicho antes. Tenemos unas fintas básicas. Vuelvo a repetir, esto cada maestro suele trabajarlo de una manera. Yo como lo suelo trabajar es finta al travesón, golpe al flanco, finta a la cabeza, golpe al flanco, finta al flanco, golpe a la cabeza. Imaginaros que el muñeco mueve la mano. Finta al travesón, ¿veis? Yo no meto, amenazo con la cazoleta, le hago creer que voy a tocar, el contrario movería la mano y yo tocaría el flanco. Si hacemos finta a la cabeza, ¿veis? Yo, el brazo no se extiende del todo, semiflexionado, para amenazar con la cazoleta, el contrario movería la mano y tocaría al flanco. Movería la mano a quinta, 1, finta a la cabeza, iría a quinta, 2, golpe al flanco. Y la última sería finta al flanco, golpe a la cabeza. Yo haría la finta amenazando, haciéndole creer que voy a tocar al flanco, ¿veis? Con la hoja controlada para que no la meta y no me pueda parar, amenazaría con la cazoleta y de ahí golpearía a la cabeza. Todas estas acciones de finta y golpe ahora las estamos haciendo aquí quieto, pero se podrían hacer con desplazamientos y se suelen hacer con desplazamientos. Por ejemplo, finta al flanco con marcha, golpe a la cabeza con marcha. Lo vuelvo a hacer. 1, 2. Imaginaos que hago finta al travesón con marcha, golpe a la cabeza con marcha. O imaginaos que hago finta a la cabeza con marcha, golpe al travesón con marcha. Golpes compuestos. Acciones que son en 2 tiempos. Con finta. Las fintas son los engaños. ¿Con qué vamos a engañar? Con la cazoleta. Normalmente vamos a engañar con la cazoleta. Las fintas más comunes que yo suelo trabajar: finta travesón, golpe al flanco, finta al flanco, golpe a la cabeza, finta a la cabeza, golpe al flanco. Bueno, golpes simples, ataques simples, paradas para las respuestas, golpes compuestos, ataques compuestos, y ahora vamos a ver los ataques al hierro o las tomas de hierro. Recordad que antes hemos estado hablando de la prioridad. La prioridad es la acción ofensiva, que tiene ventajas sobre la acción contraofensiva. ¿Cómo podemos robar esa prioridad? Ya hemos mencionado 2 acciones. Una, la parada-respuesta. Cuando yo paro, robo la prioridad y tengo derecho a responder. Y la otra acción era el ataque fallido, que el adversario venga atacándome, falle su ataque, entonces la prioridad se pondría en mí y podría tocar al adversario. Otra acción, los ataques al hierro son tomas de hierros. Me explico. Hemos dicho que la hoja se divide en 3 partes: tercio débil, tercio medio y tercio fuerte. Vale. Si yo golpeo con mi tercio débil en su tercio débil, de acuerdo, esa acción se llama ataque por toma de hierro y esa acción roba la prioridad. Me explico. Si yo voy atacando, llevo la prioridad, el adversario me choca en el hierro de arriba y nos tocamos a la vez, yo ya no tengo la prioridad. Con la toma de hierro el adversario me roba la prioridad. Entonces, el gesto técnico para la toma de hierro es un gesto pequeño y es muy importante que lo realicemos con el tercio débil, porque si el árbitro observa que yo doy el golpe del débil hacia abajo, va a decir que he ejecutado una acción de parada-respuesta. Entonces, es muy importante que el golpe con la toma de hierro lo hagamos en el tercio débil. Tercio débil. Giro y golpeo. Giro cuando quiero tomarlo con el filo, porque la toma de hierro también la puedo realizar con el contrafilo. Y podría tocar a cualquier flanco, por supuesto. Es muy importante, vuelvo a repetir, que lo ejecutemos con el tercio débil de la hoja. Pregunta. Imaginaros. Cojo el hierro, lanzo un golpe al flanco. El contrario me para. Me va a golpear. Yo le paro y nos tocamos a la vez. ¿Quién gana el tocado?
ganaría yo el tocado, porque no le voy a dejar a él ganar el tocado, por supuesto. ¿Y por qué? Porque yo he ejecutado la última parada de respuesta. Mira, ataque por toma de hierro. ¿De quién es la prioridad? Mía. Golpeo, pero él me para tercera. ¿Quién tiene la prioridad? Al parar tercera, la recupera él, ¿no? Responde. Yo le paro. ¿Quién tiene la prioridad? Aunque nos toquemos a la vez, yo, porque he sido el último que he hecho la parada de respuesta. Es muy importante que tengáis muy claro el concepto de la toma de hierro. Cuando hacemos acciones ofensivas, ¿podemos hacer toma de hierro? Sí, pero realmente se ejecutan como batimientos para abrir líneas que están cerradas. O en algo que usamos nosotros para apartar el hierro del adversario, para apartar el arma. Entonces, la toma de hierro, cuando vamos hacia atrás, que no tenemos la prioridad, nos va a permitir robar la prioridad. Esta es la toma de hierro más común, pero tenemos también tomas de hierros en otras posiciones, en prima, en segunda, etc., que ya lo iremos viendo más adelante. Normalmente la toma de hierro más común a la hora de aprender es este gesto que estamos haciendo. Bueno, pues ya hemos visto los ataques al hierro, las tomas de hierro, y ahora vamos a ver los contraataques. Hemos estado hablando antes de los blancos, la cabeza, la figura, el flanco y el travesón. Pero ¿cuál es la parte más cercana del adversario a nosotros? La mano. Entonces, normalmente las acciones contraofensivas, ¿de acuerdo?, las vamos a hacer mucho a la mano, a la avanzada. También los ataques, ¿eh? Por eso, al blanco de la cabeza, la figura, el flanco del travesón, también podríamos introducirles el golpe a la avanzada. Tanto adentro, por abajo, al exterior o al interior. A las cuatro caras de la mano. ¿Por qué os explico esto? Porque normalmente el contraataque se va a hacer a la acción de la mano. ¿Qué es un contraataque? El contraataque es la acción que ejecuto sobre la acción ofensiva del adversario. Cuando el adversario viene atacando, cuando va hacia adelante va haciendo un ataque. Y cuando yo voy hacia atrás, hago un contraataque. Para que mi contraataque sea válido, para que gane el tocado mi contraataque, se tienen que suceder dos cosas. Una, que el adversario, al tiempo que lanza su golpe de ataque, yo lanzo mi golpe de contraataque y falle. Eso lo vamos a definir como contraataque por ataque fallido. ¿De acuerdo? Él lanza un golpe y yo al mismo tiempo lanzo mi acción y le toco. Por eso, muchas veces los contraataques los lanzamos a la mano, porque es la parte más cercana al adversario a nosotros. Él puede lanzar un contraataque y yo lanzar mi contraataque a la parte baja de la mano. Él lanza un fondo, imaginaos que hace un fondo a la cabeza, hace este gesto, ¿de acuerdo? Y sobre ese gesto yo lanzo el contraataque. Ese es uno de los primeros motivos por el que puedo ganar el contraataque. El segundo motivo, ¿cuál es? El tiempo. Un contraataque por tiempo. El adversario viene marchando, yo le toco, transcurre un tiempo entre mi golpe y su golpe, yo gano el tocado. Entonces, ¿cuándo es tiempo? Cuando toco sobre la preparación, cuando el adversario está preparando su ataque y el árbitro considera que hay tiempo suficiente para que yo gane el tocado. Esto ya a los niños pequeños se lo explico muy fácil. Siempre les digo, si yo te toco antes, en la Edad Media, ¿quién sangraba antes? El que primero tocaba, ¿no? Al primero que le tocaban, pues sangraba. Entonces, esto es lo mismo. ¿Quién toca antes? Quien toca antes gana el tocado. Solo que la realidad es que hay que ganar un tiempo de esgrima, digamos un tiempo de esgrima. Entonces, recordad que el contraataque se puede ejecutar de dos maneras. Uno, por ataque fallido, que es cuando el adversario lanza el golpe y al mismo tiempo yo lanzo una acción contraofensiva tocándole y el contrario no me toca. Y dos, con tiempo, cuando mi contraataque gana un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Cuando yo toco y hay una diferencia entre mi golpe y su golpe.
Recordamos, el contraataque por tiempo de esgrima es cuando se ejecuta mi golpe anticipadamente sobre la acción de preparación del adversario. Resumiendo, sus acciones, contraataque por tiempo y contraataque por ataque fallido. Una vez finalizado toda esta teoría, ahora os invito a que poco a poco vayáis trabajando en casa desde el inicio, bien colocados en guardia, los movimientos de la mano, golpe a la cabeza, golpe a la figura, golpe al flanco, golpe al travesón y combinándolo con desplazamientos, golpe a la cabeza en marcha, golpe a la figura, golpe al flanco, golpe al travesón y combinándolo también con desplazamiento con fondo, por ejemplo, cabeza, figura, flanco y travesón. Y practiquemos las paradas, posición de cuarta, posición de quinta, posición de tercera, segunda, prima. Todo esto lo podemos combinar coordinándolo con desplazamientos. Ejemplo, parada rompiendo, respuesta con marcha. Recordar siempre sacar la mano primero. Quinta rompiendo, respuesta con marcha. Segunda rompiendo, respuesta con fondo. Este trabajo es un trabajo muy importante que tenéis que hacer tanto en casa como en la sala con vuestros compañeros o solo vosotros enfrente del espejo para ver cómo ejecutamos los movimientos. Muy bien, resumiendo la teoría del sable, los golpes simples o ataques simples a los blancos, cabeza, figura, flanco, travesón, lugares designados para ejecutar el golpe del contrario y también estocada de punta, cabeza, figura, flanco, travesón y estocada de punta. Las posiciones de parada, parada de cuarta, parada de quinta, parada de tercera, posición de guardia, parada de segunda y parada de prima. Y ya pasaríamos de las paradas a hacer las respuestas. Recordar que la parada lo que hace es robar la prioridad al contrario. Yo paro y a continuación respondo. ¿Por qué? Porque la parada me hace robar esa prioridad. Recordar que sable es un arma de convención que se rige por prioridades. El atacante lleva la prioridad sobre la acción contraofensiva del adversario. Y para robar esa prioridad nos sirve, por ejemplo, la parada o la acción fallida. Si el adversario hace un golpe y falla, yo tomo la prioridad. Las acciones compuestas o ataques compuestos, las que dan por fin de golpe. Hago creer al adversario que voy a tocar un blanco y luego toco al otro. Fin de golpe. Recordad que lo importante es amenazar con la carceleta, que no metamos la hoja, porque si no, el adversario nos puede ir a parar. Los ataques compuestos, he puesto fintas básicas, travesón flanco, cabeza flanco, flanco cabeza, que también lo podéis practicar en casa perfectamente. Los ataques al hierro, tomas de hierro, la toma de hierro robaba la prioridad al adversario. Todo golpe que ejecute sobre el tercio débil de la hoja, tercio débil, medio fuerte, va a robar la prioridad al adversario. Si el atacante viene hacia mí y yo le toco con su hierro, le estoy robando la prioridad y podría tocar. Y ya las acciones de contraataque, que tenemos dos acciones de contraataque. Por ataque fallido, que es cuando el adversario lanza el golpe y yo le toco al mismo tiempo que él, pero evito que me toque con distancia. Y los contraataques por tiempo de esgrima, que es cuando yo ejecuto el golpe ganándole un tiempo de ejecución respecto a mi golpe con su golpe. Yo le toco antes de que él me toque. Bueno, espero que os haya quedado claro un poquito y conozcáis un poquito más el arma del sable. Y a los que tenéis la inquietud de qué arma practicar, pues ya tenéis el conocimiento en los talleres que hemos puesto en nuestra web y en nuestro canal de las tres armas. Y os invito a que practiquéis estos días y cualquier duda que tengáis me podéis escribir al correo del club a info@clubesgrimamadrid.com o en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter o Instagram. Estaremos encantados de responderos.